Vamos a leer el verso del verso 5 hasta el 8. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Amén. Gracias te damos, amado Señor. Bendito sea tu nombre, mi Padre. Tú eres Dios todopoderoso, Padre. Tú eres el creador de los cielos y de la tierra. Y tú eres ese Dios del cual se está hablando en este momento, Señor. Que nos estás dejando ver lo que sucedió en ese momento, Señor, con Moisés. Todas las palabras que tú le mandaste a tu pueblo a través de Moisés, Señor. Esta palabra para nosotros es actual, amado Dios, es para el ya, es para ahora, Padre, es bueno. Te damos gracias porque tú eres un Dios realmente bueno, que amas a tu pueblo, cuyos ojos están los 365 días del año puestos sobre la tierra, Padre. Tú eres ese Dios maravilloso, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te pido que guíes esta palabra, que nos abras los ojos, Señor, y que todos la podamos entender en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Estamos viendo en este versículo al pueblo de Israel cuando recién salía de Egipto. Si ustedes miran en los primeros versos, dice que era el mes tercero de la salida de Egipto. 3 meses llevaba el pueblo después de haber sido liberado por Moisés, después de que Dios hizo todas esas señales tan grandes y terribles que ninguna nación ha visto. Todo lo que el Señor hizo, que convirtió el río en sangre, que vino la plaga de las moscas, que vinieron las langostas, que se murieron los primogénitos, que hubo oscuridad, que vino la peste, las ranas, todo lo que sucedió en Egipto, para que el pueblo fuera liberado por el faraón, cuyo corazón cada vez se endurecía más y más, hasta que lo dejó ir. Y al tercer mes, estando ellos al borde del desierto de Sinaí, el Señor les habla esta palabra a través de Moisés. Si ustedes siguen leyendo, que sería bueno que ustedes en sus casas leyeran todo el capítulo 19, el 20, el 21, el 22, el 23. Todo sería buenísimo, hermanos, porque van a ver todas las recomendaciones que el Señor le dio a Moisés para este pueblo. Todos los mandamientos que le dio, cómo le dio la ley real y todo esto que era como una ley para que ellos pudieran vivir, convivir en paz. Y aquí empezamos a ver lo que el Señor quería hacer con este pueblo. Amén. Quería hacerlo su especial tesoro. Un reino de sacerdotes y de gente santa. Eso quería hacer él. Tener su especial tesoro. Algo único para él. Alguien que no se parecía en nada a nadie, a nada de lo que había en ese momento sobre la tierra. Amados hermanos, esta promesa que vino
a este grupo grande de esclavos que habían vivido 400 y más añitos en Egipto. Este grupo de esclavos que habían aprendido todas las costumbres de Egipto, que habían adoptado los ídolos de Egipto, que vivían como los egipcios, hermanos. No había diferencia entre ellos y los egipcios. Se habían mimetizado dentro de los egipcios de tal manera que tenían y llevaban y practicaban lo mismo que practicaban los egipcios. Y sin embargo, a ese pueblo de gente, pudiéramos decir, sin conocimiento, gente pecadora, gente con todos los defectos, Dios le hace esta promesa. Y les dijo, yo quiero que ustedes sean mi especial tesoro. Que no hay ninguna diferencia entre ellos y nosotros. Las mismas características que tenía el pueblo de Israel en Egipto son las mismas que tenemos nosotros. Las mismas vivencias, el tipo de vida, costumbres, idolatría, todo eso es lo mismo que nosotros tenemos. Sin embargo, a pesar de ser quienes somos y quienes eran, Dios les dice, vosotros seréis mi especial tesoro. Dice en la escritura, en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 26, para que tengamos una idea acerca de esto, hoy en día, de cómo el Señor nos ha visto y a quiénes son a los que Dios ha llamado. En Primera de Corintios, el capítulo 1, el verso 26-29, dice así. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Fíjense quiénes eran estos corintios. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Me voy a salir de la cámara, pero necesito. Fíjense a quiénes escogió el Señor. Fíjense cómo le habla Pablo a los corintios, ¿correcto? Mejor me hago aquí porque muchos nos están viendo, ¿no? No quiero ser maleducado o insensato. A este tipo de personas escogió el Señor. A estos corintios los llamó. A estos gentiles que no tenían ningún conocimiento de Dios. Y dice que a lo necio del mundo escogió Dios. ¿Qué significa la palabra necio? ¿La puede colocar ahí? ¿Ya la tienen? Para que nosotros miremos el tipo de personas que éramos. ¿Ya? ¿Qué dice? ¿Qué significa necio? Aburrido. Como tupido, ¿cierto? ¿Qué más dice? O sea que ser necio es ser estúpido, ¿no? Porque eso es el término. Ser tupido, cuando nos hablan de las vírgenes necias, nos hablan de alguien que es tupido. Y cuando alguien es tupido, ¿qué le cabe en la cabeza a alguien tupido? Entonces queda estúpido.
dando el acento en donde no lo hacemos generalmente, ¿no? Eso es ser necio, amados hermanos. A ese tipo de personas escogió Dios, miró y vio, basándose en su poder y su amor, lo que podía hacer en ellos. Y coloque también, hermano querido, lo que significa menospreciado. ¿Qué significa menospreciado? Léalo bien en voz alta, hermanita, por favor. No lea el griego, solamente dígame las palabras. O sea, era lo despreciable. ¿Ustedes piensan que estos esclavos eran apreciados en Egipto? Para nada. ¿Que los tenían comiendo con los nobles? Para nada. ¿Y qué significa también la palabra vil? Ya lo vimos, ¿no? Para nada noble, ¿cierto? Porque dice aquí, pues miren hermanos vuestra vocación, que no sois muchos sabios, que no sois muchos poderosos, que no sois muchos nobles. ¿Y qué significa la palabra débil? Sin fuerza, enfermo. Y no estábamos nosotros llenos de enfermedad, llenos de lepra como Job, que se le manifestó esa lepra, para el Señor hacerle ver que así como estaba su exterior, también estaba su interior, respecto de esa autosuficiencia que tenía él, de esa jactancia. Eso fue lo que Dios escogió. Y a este tipo de personas escogió, a este material, por decir algo, escogió para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los fuertes, para deshacer lo que era. Ese fue el pueblo que Dios llamó. Ese fue el grupo de esclavos que salió de Egipto. Vamos a volver otra vez a Éxodo 19. Pero para que este pueblo pudiera llegar a ser su especial tesoro, habían unas condiciones. Amén. Y dice ahí claramente, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, llegaréis a ser eso especial, eso único, eso incomparable, amados hermanos, incomparable. Algo que no tiene parangón, no tiene paralelo, no tiene comparación. Eso era lo que Dios quería hacer con ese pueblo y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Para que nosotros miremos y evaluemos, porque nosotros hemos visto esto muchísimas veces, hermanos. ¿Hasta qué punto en nuestro corazón está el firme deseo de creerle a Dios? De creerle a Él, de anhelar conseguir eso que Él nos está ofreciendo, de arrebatar esta promesa, de hacerla una realidad en nuestras vidas, llegar a ser ese especial tesoro, pero para eso tenemos que dar oído a su voz, amados hermanos. Y dar oído a su voz significa oír inteligentemente, con atención y obediencia, hermanos. Oír inteligentemente no es solamente escuchar las palabras de una manera clara o entender lo que están diciendo, es atender y obedecer la demanda de la persona que está hablando. En este caso,
atender la demanda del Señor, tenemos que prestar atención y tenemos que hacer lo que el Señor nos está diciendo que hagamos. ¿Y qué es lo que se debe hacer? Dice ahí, guardar su pacto. Guardar su pacto, amados hermanos. ¿Qué piensan ustedes que significa la palabra guardar, amados hermanos? Conservar, proteger, cuidar, vigilar, atender ese pacto que Él ha hecho con nosotros, como el pacto que Él hizo en la cruz del Calvario con nosotros, ¿cierto, amados hermanos? O que nosotros hicimos con Él también, cuando nosotros dijimos, sé tú mi Dios, yo te acepto como mi Salvador. Sé tú mi Dios. ¿Qué le dijimos nosotros en ese momento que hicimos ese pacto con Él? En el momento en que le dijimos, sé tú mi Dios. ¿A qué nos expusimos? ¿A qué nos comprometimos, amados hermanos? ¿Qué debemos hacer para cumplir eso? Para que se lleve a cabo, para que sea una realidad perfecta. Eso de que sé tú mi Dios, Él mi Dios, amados hermanos. Como dijo el pueblo de Israel aquí cuando Moisés fue y les trajo todas estas palabras de que iban a hacer ese especial tesoro, todo el pueblo dijo, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Eso dijo el pueblo. Cuando el Señor le dijo, dad oído, sé inteligente, sé obediente, escúchame de la manera adecuada. Baja tu cabeza, presta atención, humíllate delante de mí, da oído a mi voz, mírala de una forma que la consideres muy importante, como lo más importante para ti, para que se pueda llevar a cabo todo lo que yo quiero hacer contigo, todo lo que quiero de ti, a dónde te quiero poner, a dónde te quiero subir, qué quiero yo lograr en ti. Guardar el pacto. Guardar sus mandamientos, hermanos. Y si nosotros vemos el Salmo 55, el Señor dice, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. O sea, hermanos, que el pacto demanda un sacrificio. Porque generalmente cuando nos presentaron el evangelio no nos hablaron correctamente de estas cosas. Nosotros debemos entender a dónde fue que caímos, en qué nos comprometimos, en qué nos metimos, amados hermanos. Porque nos dijeron, cuando estábamos en el mundo, borrachos o lo que fuera, o los hogares destruidos o con hijos como fuera, vaya a la iglesia y Dios le va a dar. Dios le va a devolver su esposo. Dios le va a hacer que su esposa sea con un carácter manso y bello. Y llega uno bajo todas, con esas expectativas. Dios me va a dar, Dios va a hacer, Dios todas estas cosas. Pero nunca nos dijeron qué debemos hacer nosotros, hermanos, para que dándose eso o no dándose, cambie su esposo o cambie su esposa o no cambien, nosotros podamos perseverar y aprender y entender y ver que lo que realmente nos están ofreciendo es algo mucho mayor que la razón por la cual nosotros vinimos, que generalmente fueron necesidades y el vientre, hermanos queridos. Lo que Él nos está ofreciendo, lo que Él nos ofreció fue algo mucho mayor. Y en ese compromiso que nosotros hicimos con Él, hermanos, al igual que el pueblo de Israel, nos comprometimos a guardar sus mandamientos, a hacer su voluntad, a considerarlo a Él nuestro Dios, a reconocerlo como nuestro Señor. Y cuando uno dice, Él es mi Señor, uno dice, yo hago todo lo que Él dice. Por eso el Señor Jesús le decía a los judíos en la época en que Él estaba en esta tierra, les decía, ¿por qué me llamáis Señor? Y no hacéis lo que yo os mando. El burro conoce a su amo. ¿Tú sabes quién es tu Dios, tu amo? ¿No estamos nosotros como en una condición peor que la del animal? El buey conoce quién es su Señor, quién es el que lo alimenta. Nosotros no vamos a conocer quién es ese Dios. Pues nos toca guardar esos mandamientos. Y para guardar esos mandamientos implica que mi manera de pensar, mi manera de actuar, mi voluntad debe quedar sujeta a una voluntad superior, hermanos.
tenemos que sacrificar nuestra razón, destruir nuestro yo, matar nuestro ego para poder servir y alabar y glorificar como Él quiere que nosotros glorifiquemos a ese Dios, a ese ser único, perfecto, maravilloso, grande, incomparable. Pero nada de esto hace que este Dios merezca ser tan digno de ser seguido como su capacidad que tiene para amar al hombre que creó, hermanos. Porque con todo ese poder, con esa grandeza, no escatima por nosotros ese amor tan grande manifestado en que mandó a su Hijo unigénito a que muriera por nosotros en la cruz del Calvario, dándonos a entender que nos amó más a nosotros que a su Hijo unigénito, amados hermanos. Ese Hijo unigénito cuya vida fue un sacrificio constante en esta tierra, hermanos queridos, porque si nosotros miramos los evangelios y leemos con detenimiento, dice que el niño crecía sujeto a sus padres. Siempre lo vemos obediente, siempre lo vemos sujeto, siempre lo vemos cumpliendo, aún cumpliendo los impuestos, las cargas que imponían, que tocaba pagar para entrar allí. Vaya y saque el pez, en su boca hay un estactero. Todo eso lo cumplió. En todo fue sujeto, amados hermanos. ¿Somos nosotros sujetos en todo? ¿O de vez en cuando echamos una mentirilla para lograr ciertos beneficios, hermanos queridos? ¿Somos nosotros como ese Dios? ¿Nos sacrificamos en todo? Si se da, se da, y si no se da, no se da. ¿O somos nosotros los que saltamos la frontera? ¿Cierto? Ya como hijos de Dios entendidos no podemos hacer eso. Todo eso que hicimos del Río Bravo, eso cuando no conocíamos al Señor, hermanos. Porque Dios es un Dios de legalidad. Hermanos, ¿hasta qué punto nosotros estamos sujetos a Él? Tanto se sujetó Él que dijo, cuando lo fueron a bautizar, dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, amados hermanos. Ese Hijo que estando en la cruz no se preocupó por que la gloria fuera para Él, sino dijo, Padre, glorifica tu nombre. En todo momento la gloria fue para Él. En todo el momento el reconocimiento fue para Dios. ¿No cuesta eso un sacrificio? ¿No cuesta un sacrificio hacer la voluntad de Dios? ¿No cuesta un sacrificio para ustedes, hermanos queridos, que en este momento podrían estar viendo la Fórmula 1 allá bien sentaditos en sus casas, comiendo palomitas de maíz, el preocuparse y venir a la casa de oración y buscar de ese Dios? Todo es un sacrificio, amados hermanos. Pero todo sacrificio que nosotros hagamos trae sobre nosotros una bendición, hermanos queridos. Nuestra vida es sacrificio. Por eso el pacto que se hizo con el Señor fue un pacto con sacrificio. Tenía un sacrificio, es inherente a ese sacrificio, hermanos queridos, a ese pacto que nosotros hicimos. Para que podamos nosotros vivir como Él, lo podamos glorificar como lo glorificó Jesucristo. O sea, negarnos a nosotros mismos para que toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza sea de nuestro Dios. Eso es lo que se tiene que hacer para poder llegar a ser ese especial tesoro. Y seréis vosotros mi especial tesoro. ¿Cómo nos vemos nosotros? ¿Como un tesoro? ¿Como alguien especial? ¿Alguien que tiene que cuidar su dignidad? ¿O no nos hemos visto especiales y por eso en todo momento uno cae, no guarda la lengua, los rumores, las mentiras, todas esas cosas que hay en nuestra mente, las habladurías, hermanos queridos, todo eso? Porque aspiro que ya no haya fornicación, ni adulterio, ni nada de esas cosas. Pero no tenemos nosotros que dejar todo esto, sacrificarnos para dejarlo, para hacer ese especial tesoro. Y esa palabra especial tesoro significa cerrar riqueza, algo encerrado estrechamente,
significa especial, pueblo, tesoro, exclusiva posesión, particular posesión suya, algo preciado, algo único. Algo que no se ve solamente en aquellos que le están dando oído a la palabra de Dios. Porque fíjense que no les mandó de ninguna otra cosa, les dijo, guarda mis mandamientos, escucha mi voz, no les mandó otra cosa. Da oído a mi voz, no les impuso ninguna carga. Da oído a mi voz. Da oído a mi voz, para que podamos nosotros llegar a ser ese especial tesoro que en hebreo es segulá. Segulá. Único. Eso es lo que Dios demanda. ¿Por qué? Él nos ve de esta manera, hermanos. Nos ve como eso precioso, como ese tesoro único, como esa joya de gran precio, amados hermanos. Porque si aunque nosotros no estemos así, Él llama las cosas que no son como si fuesen. Nos ve de esa manera. Alguien muy especial. Y también les dice que serán un reino de sacerdotes. Amén. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. ¿Y qué es un sacerdote? ¿Qué es un sacerdote? ¿Cómo? Un servidor, correcto, un ministro, alguien que ministra las riquezas de Dios, alguien que sirve en el altar, alguien que actúa en los cultos. Pero si nosotros lo vemos, para entenderlo un poquito mejor, en el libro de Primera de Pedro, y vamos a Primera de Pedro, para que nos demos cuenta que las promesas de Dios siempre han sido las mismas. Y que esas promesas que el Señor le dio al pueblo de Israel son las mismas que nos ha hecho a nosotros toda la vida. Dios no ha variado, no hay diferencia de pueblo. Nosotros somos Israel, hermanos. Nosotros somos hijos de Abraham por la fe o en la fe. Y hemos recibido las mismas promesas que recibieron los descendientes de Abraham. Dice Primera de Pedro 2, 9 al 10, dice lo siguiente. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos está hablando lo mismo, lo que en esta epístola universal de Pedro a los cristianos, a las diferentes iglesias le está diciendo lo mismo. Vosotros sois linaje escogido, vosotros sois especial tesoro, linaje escogido, de una raíz escogida, un pueblo escogido, una nación escogida, un grupo de individuos escogidos. Dice, real sacerdocio, nación santa. Real sacerdocio. ¿Para qué sois vosotros real sacerdocio según el apóstol Pedro? Nos dice ahí mismo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso somos nosotros real sacerdocio. Por eso nosotros debemos comportarnos como ese pueblo especial, como ese especial tesoro. Por eso nosotros debemos mostrarnos al mundo como ese pueblo adquirido por Dios, amados hermanos, para mostrar, para anunciar, para predicar las virtudes de nuestro Dios. Esa virtud, ese poder de Él, esa misericordia de Él, ese amor de Él para con la humanidad, para con todo aquel que quiera acercarse a Él, amados hermanos, para todo aquel que quiera aceptar el pacto de sangre que se hizo en la cruz del Calvario, para todo aquel que se humille, porque está extendido para todos, amados hermanos. Venga de donde venga, de las razas que tengan, de la nacionalidad que tenga, para todos, amados hermanos, está abierto para que bebamos de la fuente de la salvación.
Por eso somos real sacerdocio. No podemos nosotros quedarnos quietos. Nosotros somos oficiantes. Nosotros somos servidores, hermanos. Nosotros mostramos ese Dios. Nosotros predicamos de ese Dios. Nosotros hablamos de ese Dios. Nosotros hacemos que las virtudes de ese Dios alcancen a las personas, amado Señor. Nosotros hemos sido revestidos por el Señor a través de su Espíritu para que podamos ejecutar este sacerdocio y alcanzar al mundo entero, amados hermanos, a todas las familias de la tierra. Por eso nosotros somos ese reino, un reino de sacerdotes, una nación de sacerdotes. Todos nosotros, hermanos. Ya no existe el sacerdocio levítico, hermanos. Ahora está el sacerdocio de la misma manera que antes, porque antes los primogénitos de cada familia eran sacerdotes, todos eran sacerdotes, amados hermanos. Nosotros somos los oficiantes, los que mostramos, los que servimos, los que nos humillamos, somos sirvientes en el reino de Dios para que todos los demás alcancen lo mismo que nosotros hemos alcanzado, para que puedan llegar a ser esa especial tesoro, ese segulá de Dios. Y dice también, me seréis un pueblo santo. Me seréis, gente santa. Me seréis. Nos está hablando a alguien como de su posesión. Por eso Pedro dice, es un pueblo adquirido. ¿Cómo adquirió usted esa Biblia? ¿Cómo adquirió usted esa máscara? Se la dio alguien, alguien se la ofreció. La mayor parte de las cosas que nosotros adquirimos las hemos comprado por un precio que se pagó, porque en la cruz del Calvario Él vino y murió para que yo no muriera, y cuando yo acepto su sacrificio, quedo de su posesión. Nosotros le pertenecemos a alguien, por eso nosotros no podemos hacer lo que queramos, ni siquiera con nuestro cuerpo, como dice Corintios, porque el cuerpo es para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo, para este cuerpo, para esta carne. Por lo tanto, yo no puedo hacer lo que yo quiera con este cuerpo, ni tocarme como yo quiera, porque este cuerpo es de posesión de mi Dios, es de mi Señor, ese cuerpo, amados hermanos. Un pueblo adquirido por Dios. Por eso Él dice, vosotros me seréis. Perdón, vamos a leer más exactamente. Dice, para que me seréis especial tesoro, me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Me seréis. Tu santidad es para mí. Tu santidad es mía. Para mí tienes que ser santo. Así como guardas los mandamientos, así como das oído a mi voz, debes entender que debe ser santo para mí, para que yo pueda habitar en medio de ti, para que yo pueda andar en medio de ti. Me seréis gente santa, santa, gente apartada, gente consagrada, gente que ya no vive lo mismo que los demás, hermanos, gente especial, porque ser santo significa ser apartado, todos lo sabemos, hermanos. Un pueblo puro para Él, gente que se purifica, que se santifica, que se consagra, que se dedica a Él. Eso somos nosotros, hermanos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros veamos. Esa es la perspectiva que Él quiere que nosotros metamos en nuestro corazón para que caminemos de acuerdo con Él, cumpliendo todo lo que Él nos dice para hacer ese segulá, ese especial tesoro, esa gente particular, única, en las cuales habita el Espíritu Santo del Dios viviente. Como nos dice ahí en Deuteronomio 14:2,
Y me gustaría que leyeran ese Deuteronomio 14:2 todos en sus casas. Aunque habla de muchas leyes. Dice, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Y cuando el Señor le habla a Israel, dice, vosotros no eras el pueblo más poderoso. Vosotros no eras la nación más grande, no eras la nación más grande. Vosotros eras lo más pequeño, erais lo más pequeño que había. Por eso os llamé, por eso me fijé en vosotros. Y si nosotros vemos eso, hermanos, dice, por eso Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos de la tierra, hermanos. Un pueblo único. Y la palabra único, según el diccionario español, quiere decir solo, sin otro de su especie, extraordinario y excelente. Esa es la manera como Él nos ve. No hay ningún otro igual a nosotros. No hay otra especie con la que se pueda comparar. Es algo extraordinario, excelente. ¿Te ves tú como alguien extraordinario? Que hay en ti una excelencia, algo maravilloso que toca cuidar, que no podemos ensuciar, que no nos podríamos, por decir así, rebajar, que debemos comprender quiénes somos, hermanos. Que por su sacrificio, que por el precio que pagó, nos ha hecho extraordinarios. Y algo extraordinario es algo que no es ordinario. Está por encima de lo ordinario. Antes éramos ordinarios, pero Dios nos ha hecho, a través de la obra de su Espíritu, nos ha hecho extraordinarios, amados hermanos. A todos y cada uno de nosotros. ¿Nos vemos nosotros de esa manera? Un pueblo especial, un pueblo que vive en el favor de Dios, un pueblo para el que no hay obstáculos, ni su cansancio, ni la tía, ni la abuela, ni la prima Josefina nos detiene de venir a la casa de oración porque somos extraordinarios, porque nos podemos mover en el poder del Espíritu, porque ningún obstáculo hay para nosotros. Un pueblo que ha sacado de su corazón los ídolos, que no hay nada más grande en su corazón que el Dios viviente, el que nos dio la vida, el que se conmovió de nosotros cuando no había esperanza y vino y murió y nos rescató y nos libró de la llama eterna, amados hermanos. Ese es el Dios único. ¿O hay en nosotros otras cosas? ¿O entendemos nosotros verdaderamente quiénes somos, hermanos? Un pueblo valiente, aguerrido, un pueblo que lucha con el Espíritu de Dios a su favor y toma la tierra y vence a todos los enemigos. Y no hay nada que le quede grande, amados hermanos. No hay nada que no se pueda superar con Dios a nuestro favor, amados hermanos. Más si nosotros somos ese Dios. Un pueblo cuya presencia genera pánico, miedo, que la sola presencia de ese pueblo hacía que las naciones se descoyuntaran. ¿Somos nosotros ese pueblo? ¿O nos portamos iguales que las naciones de la tierra? Y nos queremos parecer a los fulanos y todas las cosas que nos hacemos, como dice ahí Éxodo 14:2, es para parecernos a los demás, para ser semejantes a los otros, para vivir como vive Vicente, para donde va la gente, hermanos. ¿O somos nosotros realmente diferentes? Santos.
Que si fulano se compró sus zapatos con tacón adelante, yo no me voy a comprar zapatos con tacón adelante, hermanos. ¿Por qué? Si yo soy diferente. Que si fulano se hizo algo, yo me lo voy a hacer. ¿Por qué? Si yo soy diferente, hermanos. Yo soy hijo de Dios. Yo no me tengo que parecer al mundo, hermanos. Al contrario, el mundo tiene que parecerse a mí. Porque nosotros somos la luz del mundo, hermanos. Como dice Cantares, ¿quién es esta que se muestra como la mañana, esclarecida como el sol, brillante como la luna? Así somos nosotros, hermanos, como la aurora cuando despunta, cuando las tinieblas huyen, cuando el sol, cuando la luz aparece, amados hermanos. ¿Somos nosotros así? ¿Hacemos que las tinieblas huyan o somos nosotros tiniebla también? ¿Hemos entendido quiénes somos, hermanos? El sacrificio tan grande que se tuvo que hacer, el sufrimiento que se pasó, el hecho de dejar de ser Dios, de perder su comunión con Dios para que nosotros pudiéramos tener la vida eterna, ese valor tan grande que tiene el sacrificio de Cristo, para que nosotros lo menospreciemos, hermanos. Somos diferentes. Y vivimos y venimos de familias donde todavía se practican muchas cosas. En esas reuniones familiares somos nosotros iguales a ellos, estamos nosotros detrás de ellos. ¿Qué hay en esas cosas? Participamos de lo mismo, vivimos de lo mismo, nos gustan las barras, todo eso. Somos diferentes, hermanos. Somos únicos. Somos extraordinarios, hermanos. Somos excelentes. Porque la sangre de Cristo nos limpió, nos purificó, amados hermanos. Nos hizo únicos para nuestro Dios. Veamos lo que sucedió cuando el pueblo de Israel estaba tomando la tierra. Si lo vemos en Josué, el capítulo 2. Como cuando Balaam fue a maldecir a Israel y Dios no se lo permitió. ¿Cómo vio Balaam a Israel? Habitaba confiado en sus tiendas, bajo la protección del Altísimo, y no pudo decir nada, porque Dios no se lo permitió. Si vemos ahí en Josué, el capítulo 2, el verso 9, cuando Rahab esconde a los mensajeros, a los espías, y los sube al terrado. Antes de subirlos y esconderlos, ella les hizo su negocito. Negocito que la salvó, porque detrás de su negocito estaba la fe, el entendimiento que ese pueblo tenía algo especial, que el Dios de ese pueblo era único, que nadie le podía hacer frente al Dios de ese pueblo, y que con ese pueblo, con el Dios de ese pueblo, había vida, hermanos. Y le dice: sé que Jehová os ha dado la tierra. ¿Por qué no confió en el rey de Jericó, en los caballos, en los carros, en el caballo herrado, en el ejército? Ella sabía, decía: sé que Dios, sé que Jehová os ha dado la tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Fíjese lo que ese pueblo hacía que sucediera, lo que mostraba, lo que generaba, hermanos. Se les desmayó el corazón. No había fuerza para enfrentarlos. Los moradores del país, antes de la guerra, antes de la confrontación, su corazón había desmayado, las fuerzas se habían ido. Eso hace una nación extraordinaria, una nación excelente, hermanos, única, sin comparación con nadie, especial tesoro de Dios, el segulá de Dios, hermanos. ¿Qué causamos nosotros ante los demás, hermanos? Muchas veces causamos lástima, dicen: ese dice que es cristiano. Y mire cómo habla de la tía, mire cómo habla del marido, mire cómo habla de la esposa, mire cómo se comporta, mire las groserías que dice. En lugar de admiración, de temor,
causamos lástima, desprecio y hacemos que el nombre del Señor sea blasfemado. ¿Por qué? Porque nos queremos parecer al mundo, como si el mundo fuera lo mejor que hay, cuando el mundo y sus deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El corazón se ha desmayado. ¿Qué sucede con Satanás cuando escucha el nombre del Señor? ¿Qué hace? ¿Qué sucede con él? Tiembla. Y estábamos cantando: levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Y nosotros somos ese Jesús continuado, ese Cristo continuado, que cuando se levanta, el enemigo tiene que huir de nosotros. Que ningún enemigo, por poderoso que sea, nos puede hacer frente, hermanos. Porque cuando la maldad de Canaán llegó a su colmo, Dios sacó de Egipto a su pueblo y lo metió allá para que acabara con todo. Porque tenemos que ver cuando la Escritura nos dice, amados hermanos, aquí nos dice que en Deuteronomio 14, nos dice: porque eres pueblo santo a Jehová, y Jehová te ha escogido para que seas pueblo único entre los pueblos que están en la tierra. ¿Qué hacían los pueblos en esa época? ¿Qué costumbres tenían? Podemos ver un ejemplo de Sodoma y Gomorra. Cuando querían conocer a los ángeles que se habían hospedado bajo el techo de la casa de Lot, y fueron y golpearon y le hacían fuerza a la puerta, la Escritura nos dice que vino desde el mayor hasta el menor. O sea, todos eran sodomitas. Todos sacrificaban sus hijos, los pasaban por el fuego. No importaba el fruto de su vientre, lo menospreciaban, lo mataban. Hoy en día, ¿han oído ustedes eso? ¿Lo ven ustedes? La cantidad de abortos que hay. Hermanos, había homosexualismo, lesbianismo, que no había en las naciones de la tierra. Eran idólatras. Se herían el cuerpo, un montón de cosas que se hacían. Eran disolutos. Dormía el padre con la hija, el hijo con la madre. Todo este tipo de costumbres habían. Y el Señor dice: yo no quiero que tú te parezcas en nada a esos pueblos de esa tierra, y te vas a guardar de que tu hija se case con un hombre de esos, o que tu hijo se case con una mujer de ellos. No lo harás. Porque el día en que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y se juntaron y se casaron con ellas y se unieron con ellas, Dios vio eso como maldad, y la gota que colmó la copa, y les mandó un diluvio parecido al del miércoles, pero 40 días lloviendo así. Hermanos, por la maldad del pueblo, en medio de dónde estamos nosotros y qué costumbres tienen los de afuera, qué hacen los de afuera, que nosotros no podemos hacer, porque somos un pueblo único, único, maravillosamente únicos, un pueblo singular, peculiar. Eso somos nosotros. Y así quiere el Señor que nosotros lo veamos. Porque si nosotros lo vemos y lo vivimos de esa manera, hermanos, el enemigo no podrá contra nosotros. Jamás. Jamás. Jamás es jamás. Y esto que nosotros estamos viviendo, hermanos, no solamente es para nosotros, es para los que se están levantando, para nuestros hijos, para los niños, para los que vienen. Pero tenemos que prepararnos. Como nosotros no nos sentimos únicos ni valiosos, por eso no le enseñamos a nuestros hijos lo que es Dios, quién es Dios y cómo tiene que andar, ni los mandamientos, ni los testimonios, y no nos importa dónde van, quiénes son, qué ven, qué hacen, amados hermanos. Pues nos debe importar,
Porque esto no es solamente para nosotros, esto es para todos, las generaciones, para ahorrarnos esos dolores de cabeza que muchos tenemos todavía. Hay que enseñar quién es ese Dios y hay que enseñar a obedecerlo. Como Moisés, que formó, enseñó, mostró, al menos levantó su líder. Cuando el Señor le dijo, Moisésito, ya llegó la hora tuya, dijo, Padre, que Israel no quede como oveja sin pastor, su amor por ese pueblo. Y levantó a uno. Josué no hizo eso. Cuando vemos a Josué, ay Padre, ahora Israel va a quedar como oveja sin pastor. No se preocupó por eso. Nosotros nos debemos preocupar. Y si ustedes ven el libro de los jueces, dice, después de la generación que murió, después de Josué, dice, se levantó otra que no conocía nada de Dios. ¡Qué tristeza! El libro de los jueces es uno de los libros más tristes que hay. Porque se parece a la vida nuestra. Y muchas veces es triste. Hoy estamos bien y se nos olvida glorificar a nuestro Dios en las buenas, en las malas, en todo momento, sino solamente en las necesidades, hermanos. Entonces entendamos quién es ese Dios. Vamos a ver Lamentaciones 4:12. ¿Ustedes saben quién escribió Lamentaciones? ¿Quién? Gracias, hermano. Lamentaciones 4:12. Mire lo que aquí habla, tan triste, hermanos, tan triste. ¿Por qué llegar a una situación de esas? Dice, nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Es decir, por las puertas de Jerusalén jamás tenía que haber entrado el enemigo, nunca. No podía entrar, porque Jerusalén es la ciudad del Dios vivo. En Jerusalén está el templo. En Jerusalén están las sillas de los que juzgan a Israel. Amados hermanos, la casa del Dios viviente. No tenía el enemigo por qué haber entrado jamás por Jerusalén, por las puertas de Jerusalén. No se podía dar, era imposible. Por eso nunca los reyes de la tierra, ni los que habitan el mundo, imaginaron, pensaron, creyeron que pudiera el enemigo entrar por las puertas de Jerusalén. Porque cuando se vive como ese especial tesoro, nadie puede profanar lo que Dios ha hecho en nosotros como pueblo, en nosotros individualmente. Somos indestructibles, hermanos. Eso no quiere decir que puedan matar nuestro cuerpo, que no le dé un dolor de muela, que no le dé el COVID. Pero la obra de Dios nadie la puede destruir, y del amor de Dios nadie nos puede separar, porque ese amor es en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermanos. Dice, ni lo alto, ni lo bajo, ni potestades, ni el diablo, ni los 10,000 demonios nos pueden separar de ese amor que es en Cristo Jesús. Pero cuando el pueblo se pareció a las ciudades, a los pueblos de la tierra, y adquirieron sus costumbres, dice ahí el 13, por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. El pecado, hermanos, es el que permite que el enemigo pueda destruirnos. Pero mientras se mantenga el pueblo haciendo la voluntad de Dios, nadie puede hacernos absolutamente nada. Como nunca se pensó, y durante siglos nadie entró a Jerusalén, ningún enemigo. ¿Por qué nos acuerda esto el Señor hoy en día? ¿Por qué nos recuerda esto? ¿O por qué le recordó el Señor al pueblo de Israel esto? Si nosotros vamos a Josué 24. Ya Moisés había muerto. Habían pasado como 60 años de que Dios les había hablado a ellos. Vosotros me seréis mi especial tesoro.
Vosotros me seréis un pueblo de gente santa. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Había pasado mucho tiempo de eso. Josué ya era viejo y está dando su último discurso. Reúne la gente para recordarles los mandamientos, para hablarles a ellos. Y dice ahí el verso 14 al 15, dice, ahora pues, si ustedes lo leen, ahí hay una pequeña historia de lo que hizo Dios con Israel, hermanos. Pero en el verso 14 al 15 dice Josué, 60 años después, o 65 años después o más. Y 60 años realmente no es nada. Yo tengo 60 años. Y me parece que era ayer que mi mamá me llevaba de la mano a la escuela. No es nada, hermanos. Hace poco acepté yo al Señor. Hace 30 y pico de años. Y parece que fue ayer. No es nada. ¿Y esto por qué? Por lo que dice aquí. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. ¿Qué estaba pasando con ese pueblo, hermanos? 60 años después, que vieron las grandezas de Dios en Egipto, que vieron cómo los sostuvo 40 años en el desierto, que escucharon las palabras, las promesas que les dijo, no hagáis ídolos, no os inclinéis a los ídolos de las naciones porque nada son. 12 años después de la conquista de la tierra, de las guerras, donde vencieron a todas estas naciones o a la mayoría de las naciones que habitaban en Canaán, que vieron la mano de Dios siempre con ellos, amados hermanos, y sin embargo todavía tenían los ídolos de Egipto en medio de ellos, en sus tiendas. Y Josué les dice, quita de entre vosotros a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres en Egipto. Pero aquí vemos algo singular, ¿cierto? Los padres no les enseñaron a servir a Jehová, pero sí les enseñaron a servir a los ídolos. Generaron dinámicas familiares tan cerradas como una estrella de esas, un hueco negro, una estrella pesada que ni la luz sale. Porque nosotros como padres estamos en la obligación de transmitir los testimonios de Jehová a nuestros hijos, hermanos. Y estos sí les enseñaron a adorar a los ídolos, sí les enseñaron la vana manera de vivir que dice el apóstol Pedro, tuvimos todos nosotros antes de venir a Cristo y que aprendimos de nuestros padres. Porque de nuestros padres aprendimos la vana manera de vivir. 60 años después, un tiempo demasiado corto, pero todavía estaban los ídolos. ¿Cuántos de nosotros todavía nos inclinamos ante los dioses de Egipto? Ante el Dios de la moda, ante el Dios de tantas cosas. A la vana manera de vivir. Nos esforzamos, nos matamos por comprar el último iPhone 18 porque resulta que el iPhone 19.999 no me sirve ya. Debemos tener lo último. Desaforadamente consumistas, hermanos. ¿Detrás de qué vamos? Porque no hemos entendido, como no había entendido plenamente Israel, que ellos eran un pueblo singular, único, extraordinario y excelente. Y eso somos nosotros, hermanos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Extraordinarios, excelentes, únicos, sin parangón, sin comparación.
sin nadie, solos, únicos. Así como nuestro Dios es único, así como Él es santo, nosotros debemos ser santos porque Él dice, sed santos como vuestro Padre Celestial que está en los cielos es santo. Amén. Y si volvemos a Éxodo otra vez dice, en el verso 7, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés se devuelve y refiere estas palabras al Señor Jehová y le dijo, todo el pueblo dijo que van a hacer todas las palabras que tú me dijiste que les dijera. Amén. ¿Qué vamos nosotros a hacer respecto de lo que el Señor nos ha dicho? De dar oído a su voz, de portarnos como un pueblo verdaderamente valiente, como hijos de Dios, que se guardan de todo. Un pueblo que asiste a las santas convocaciones, un pueblo que no le tiene miedo a la lluvia, a la nieve, a nada de eso, hermanos. Un pueblo que pasa por encima de él mismo, de sus compromisos, de su todo, porque antes que todo está Dios. Un pueblo que entiende eso. Un pueblo único, ejemplar, maravilloso, extraordinario. Eso es lo que Dios quiere hacer de nosotros, para que las naciones circundantes se conviertan al Señor, hermanos queridos. Pero si nosotros nos queremos parecer a los demás, vamos a morir, indefectiblemente. Y lean los capítulos que les dije, hermanos, porque hay mandamientos del Señor que nosotros tenemos que guardar siempre, hermanos. Entonces, después de esto, ¿quién quiere decir, como dijo el pueblo de Israel, las palabras de Jehová haremos? Queremos ser ese especial tesoro. El que diga eso pase adelante, el otro quédese allá atrás para que nosotros oremos por usted. Esto es voluntario, hermanos. Pasen aquí adelante todos. Los que quieran, como dice la palabra, haremos lo que Jehová ha dicho que hagamos. Lo cumpliremos. Hoy no se van a quedar ni los que ministran, porque aquí el que ministra es el Espíritu Santo, nadie. Amén. Queremos ser ese pueblo, amén. Una nación única. No somos cualquier pelagato. Como pelagatos nos hemos visto toda la vida, basta de vernos como pelagatos. Somos una nación extraordinaria, única, maravillosa y perfecta. Porque somos esclarecidos como el sol, hermanos, tan limpios como Jesucristo, brillante como la luna, como esa iglesia que por el reflejo del sol alumbra en la oscuridad. Eso somos nosotros, hermanos, como un ejército ordenado, hermanos. Deuteronomio 26, les voy a leer 18 y 19. Escuchen bien, porque el Señor nos está hablando, hermanos. Bájamele un poquito a la luz, por favor. Gracias. El Señor nos ha escuchado y el Señor nos ha hablado y el Señor está mirando su corazón. Jehová ha declarado hoy. Jehová ha declarado
hoy que tú eres pueblo suyo, que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor, fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias por tu palabra, por tus promesas, Padre. Porque nosotros, como el pueblo de Israel, cuando la época de Josué, también nos hemos olvidado muchas veces y no hemos desarraigado todas las naciones de la tierra, Padre. Pero queremos, anhelamos ser ese pueblo único, esa nación extraordinaria, Padre Celestial. Ese pueblo tuyo, Padre bendito, esclarecido como el sol, brillante como la luna, limpio como el alba cuando está despuntando el día, mi Rey. Gracias por tu palabra, mi Rey. Gracias por tus promesas, Padre Celestial. Gracias porque tú tienes el poder para hacer eso en nuestras vidas, Padre bueno. Porque tú sabes de dónde venimos, Señor. Tú nos sacaste del lodo cenagoso a todos nosotros, mi Padre. Pero tú dices, seréis mi especial tesoro. Un reino de sacerdotes, una nación única, un pueblo único, delante de todos los pueblos de la tierra. Me seréis, dice el Señor. Gracias, Padre bendito, porque tú estás aquí en este lugar, Padre. Porque tu Espíritu ministra, Padre Santo. Porque tu Espíritu está abriendo cada mente para que nos valoremos, Padre Celestial. Para que veamos quiénes somos, Padre bueno. Para que no nos menospreciemos, Padre Celestial. Para que no pensemos que somos cualquier cosa. No somos egipcios, no somos gentiles. Ahora somos tu pueblo, Padre Celestial. Tu especial tesoro, Padre Santo. Tu reino, de tu exclusiva posesión, de tu exclusiva posesión. Nadie puede usar a este pueblo, nadie puede tomar a este pueblo, solamente tú, Padre Celestial, porque somos de tu exclusiva posesión, mi Rey. Bendito seas, Padre. Quita de nosotros esa mentalidad, Padre bendito, esa mentalidad que nos impide valorarnos y vernos quiénes somos, Padre Celestial. Esa autoestima baja que tenemos muchos de nosotros, que pensamos que no somos capaces de nada, que no podemos llegar a ninguna parte, que pensamos que tú no nos escuchas, Padre. Tú eres nuestro Dios y tú nos escuchas. Somos tu especial tesoro, Padre. Somos tus hijos, adquiridos por ti, comprados a precio de sangre. Una vida se pagó por nosotros, mi Rey. Quita de nosotros ese menosprecio que hemos traído por causa de la esclavitud que tuvimos en Egipto, Padre Celestial. Porque nos vemos como esclavos, nos vemos menospreciados, viles, Padre, necios. Cuando tú nos has sacado de allá para avergonzar a los sabios, Padre, al que se dice ser sabio, Padre Celestial. Nos has sacado de allá, nos has dado fuerza, siendo nosotros débiles para avergonzar a los poderosos, mi Padre. Quita de nosotros esa mentalidad pobre, Padre bendito.
pero no pobre de falta de dinero, sino pobre en cuanto a quienes somos, en cuanto a estimarnos, en cuanto a entendernos, en cuanto a valorarnos, Padre Santo, porque somos tus hijos, mi Rey. Somos de tu exclusiva posesión. Somos ese reino de sacerdotes, Padre, ese único pueblo, diferente a todas las naciones de la tierra. Nosotros somos diferentes a todos, Padre. No nos debemos parecer a nadie, ni al vecino, ni a la vecina, ni al amigo de la escuela, ni a la niña del jardín, Padre. No, somos diferentes. Somos tus hijos, a los que tú escogiste, Padre. En Cristo nos escogiste y nos llamaste para que seamos tuyos, tu nación, tu pueblo. En el nombre de Jesús, nosotros hoy, como tu pueblo, como Israel, cuando dijo, haremos todo lo que Jehová diga, haremos todo lo que tú nos digas, mi Señor. Porque tú eres quien pone el querer como el hacer. Tú fortaleces la voluntad. Tú esfuerzas las manos. Tú das fuerzas al que no tiene ningunas. Tú das capacidad al que no tiene capacidad. Tú haces lo que es de lo que no es. Por eso podemos decir, sí lo haremos, porque tú lo harás en nosotros. Porque dice tu palabra que tú haces en nosotros todo lo que es agradable delante de ti por tu Espíritu, mi Rey. No hay disculpa, mi Padre Santo. Fortalécenos, Señor. Levanta esta nación ante la cual los enemigos huyen, se descoyuntan, Padre Celestial. Las articulaciones de nuestros enemigos, como cuando Jacob, cuando mataron a los de Siquem, y Jacob dijo, ahora me van a matar. Pero todas las naciones de alrededor temieron de los hijos de Jacob, Señor. Padre, muchas gracias te damos en este día. Padre, que no se nos olvide que nosotros somos tu especial tesoro, Padre. La nación única, ese pueblo adquirido por ti. En el nombre de Jesús yo bendigo a este tu pueblo, mi Rey. Bendigo a cada uno de tus hijos en el nombre santo de Jesús de Nazaret, Señor. Y quita de nosotros esa mentalidad de esclavo, de seguirnos menospreciando y pensar que no valemos nada. Somos tus hijos, mi Rey. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanitos queridos. ¿Cómo? Sí, canta, ministra. Gracias, Padre. Ya no, No se le olvide darme ese espacio, por soy favor. esclavo del temor. Vamos a pararnos, hermanos. Yo soy hijo de Dios. Gracias, Padre. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Oh, 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 oh. Decimos, oh, oh, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar, abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Tú lo hiciste, Señor. Me rescataste y ahora cantaré. Yo soy hijo de Dios.
que somos hermanos. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Una vez más decimos, ya no soy esclavo de, o tú has roto las cadenas. Yo soy hijo de Dios. Gracias, Señor. Glorioso nuestro Dios. Aleluya. Bendito es su santo nombre. Damos las gracias a nuestro Dios por su divina palabra, por la oportunidad que nos da de poder oír su consejo, mis hermanos. Qué bueno es venir a su casa de oración a oír su palabra, mis hermanos. Y allí a usted, mi hermano, mi hermana que está en su hogar, el Señor sabe en la situación que usted se encuentra en este momento, que no pudo venir aquí a este lugar. Sé que la bendición del Señor está en su hogar ahí en este momento. Vamos en este momento a iniciar así como estamos el cumplimiento de la Santa Cena. Por favor, mis hermanos, los que reparten la Santa Cena, pueden repartirlo, por favor, de una vez. Oh, Señor. Pueden repartirlo. Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es. Su voz, un eco sin igual. Gracias, Señor. Todos Gracias por el sacrificio que hiciste por nuestras vidas, Padre proclaman, no Gracias hay por nadie tuviste el valor de como disponerte, Jesús, en la cruz. Él. Que compraste nuestras vidas a precio de tu sangre, mi Dios. Creador, Gracias, mi Dios. Somos tuyos, Señor. Somos tus hijos. Somos tus hijos, Padre mío. No hay nadie y otro igual como tú, Señor. No hay otro igual que nos entienda, que nos comprenda, que nos levanta cuando estamos caídos, que extiende tu mano al necesitado, Señor. No hay nadie igual, mi Dios. Encuentro sanidad, por siempre reinará. No hay nadie como Él. Sí, Señor, no hay nadie como tú. Todos lo tenemos. Oremos, mis hermanos. Padre nuestro, Señor Santo Dios de Israel, oh Jehová de los cielos y la tierra, Dios de toda carne y de todo espíritu, Dios que formó el universo, las galaxias y todos los planetas, y nos has creado a nosotros, Señor, a cada uno de tus hijos, y nos estás formando a la imagen y semejanza de tu Hijo amado Jesucristo.
para ser como Él cada día, para dar ese testimonio donde quieramos que vayamos, para esa sangre preciosa que tú derramaste, Jesús, en la cruz por nuestras vidas, para que cada día nos parezcamos a usted, Padre amado, glorioso, Señor. Que no tengamos de qué avergonzarnos donde quieramos que vayamos, que seamos como cartas abiertas, Padre amado, glorioso. Que el enemigo no tenga de qué señalarnos, Padre mío. Tú quieres ese pueblo cada día, cada hijo tuyo, que se parezca a ti, Señor amado. Que podamos quedar tu nombre en alto donde quieramos que estemos. Que donde quiera que pisemos nuestros pies, donde vayamos, seamos de bendición, seamos de luz, Padre amado glorioso. Anhelamos, Padre amado, todas estas cosas, Señor. Ser hijo tuyo, que nos pueda decir: estos son mis hijos amados, en quien tengo complacencia. Padre mío, ahora recordamos el sacrificio que hiciste por nosotros, Señor, en la cruz. Ese sacrificio que hiciste, la última cena que hiciste con tus discípulos, Padre. Así estamos recordando, Señor, hasta que tú vengas por cada uno de nosotros, mi Dios. Y te damos las gracias, mi Dios. Gracias, 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 gracias. Gracias por la salvación, Señor. Que la tengamos con temor y temblor dentro de nosotros, como un tesoro dentro de nosotros. Esa salvación, Señor. Porque si nos descuidamos, las podemos perder, Padre. La podemos perder. Y eso es lo que quiere el enemigo, que la perdamos. Oh Dios, el mundo. Oh Dios amado, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Leemos, mis hermanos, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacedlo esto en memoria de mí. Comamos, mis hermanos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiere y en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiere este pan y bebiera esta copa, la muerte del Señor anunciar hasta que Él venga. Tomemos, mis hermanos. Una vez más, gracias, mi Dios. Gracias por la bella oportunidad que nos da de podernos acercarnos a este lugar, de poder recordar el sacrificio que hiciste por nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, oh Jehová. Amén, amén, amén. Tomen asiento, mis hermanos, por favor. Bendito eres para siempre. Vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. Este es un modo de poder honrarle al Señor de esta manera, mis hermanos. Dios es bueno con cada uno de sus hijos. Él nos desampara a nuestras vidas, a nuestro ser. Él nos da la fuerza, nos da la inteligencia, nos da la gracia delante de los patronos, para que cada uno de nosotros, sus hijos, traigamos el sustento diario a nuestros hogares. Sabemos que tenemos que pagar electricidad, gas, renta, todas las cosas que necesitamos aquí mientras estamos viviendo aquí en la tierra, mis hermanos. Dios nos sustenta, mis hermanos. Padre mío, gracias te damos, Señor, por los diezmos y las ofrendas. Bendice las manos que dan, Señor, dadivosas, Señor, porque te honran de esta manera, Padre bueno, glorioso. Y también, mi Dios, al que no lo puede hacer, Señor, ábrele una fuente de ingreso para que
unánime, con esa misma fe, con ese mismo deseo, podamos hacerlo juntamente, Señor. Provéele, Señor, una fuente de ingreso o de trabajo, Señor, si puede trabajar. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos las gracias. Amén. Amén. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es su nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, Jesús. Ok, mis hermanos, le damos las gracias a nuestro Dios. Tenemos una pequeña sorpresa, ya mismo la vamos a presentar. Pero antes de eso, voy a saludar, que nos honra con su presencia, la hermana Luz Mercedes de Fernández, la mamá de la hermana Rose. Por favor, pueden ponerse en pies. Dios me la bendiga. Es una bendición tenerla aquí, conocerla una vez más. Gracias por la visita que nos da en esta mañana y nos estamos gozosos de tenerla aquí en este día. Amén. Amén, amén, amén. Glorioso nuestro Dios. Glorioso nuestro Dios. Ok. Un poquito de paciencia nomás, que la tecnología está un poco así. Aquí vienen mis hermanos, una sorpresa para mi hermano pastor y para todos nosotros. Amados hermanos, vamos a estar en este momento viendo unos videos que nos mandaron los hermanos de las iglesias de la iglesia de Nueva York, para que, del norte, para que podamos estarlo viendo. Es un mensajito hacia los pastores de ellos también, ¿verdad? Porque estamos, como sabemos, a través de la transmisión unidos, pues ellos también quieren compartir este día con sus pastores. Por eso entonces vamos a estar viendo esa presentación.